la esencia y el sentido del derecho penal. Ese es el tema del día de hoy. Antes de adentrarnos en otros temas de esta importante y extensa rama del derecho, yo sí quisiera que entendiéramos el porqué de la existencia del derecho penal, su papel tan importante que cumple en la sociedad y sobre todo la esencia del mismo, la naturaleza del mismo. Y para ello les quiero hacer una pregunta muy importante. Ustedes quizás alguna vez se han sentido juzgados, prejuzgados, señalados por sus familiares, por su pareja, por sus amigos, por alguna conducta o hecho que en realidad no cometieron, pero pese a ello, en algún momento han sentido que han sido juzgados sin ni siquiera haber sido escuchados. Se siente una frustración, se siente impotencia con temas tan pequeños. Ahora imagínense en otra dimensión. Ahora imagínense en un escenario donde ustedes tengan que enfrentarse a un proceso para probar su libertad y donde toda una sociedad los está juzgando sin ni siquiera haber sido escuchados, sin ni siquiera haber sido procesados, sin ni siquiera haberse surtido el juicio. Si con el solo hecho de ustedes haberse sentido señalados por sus parejas y familiares por temas quizás para la vida personal de cada uno trascendentales, pero a nivel de sociedad no tanto, y por eso sienten frustración y por eso sienten impotencia, ¿ustedes se han puesto en los zapatos de una persona que se tiene que enfrentar a un proceso penal cuando aún no ha sido sentenciada, cuando aún no ha sido condenada, pero pese a eso toda la sociedad la está señalando? Entonces, la importancia del derecho penal cobra tanta relevancia, tanta, que implica la defensa al máximo derecho a la libertad. Porque es que una cosa es señalar, una cosa es juzgar, pero otra cosa muy distinta es estar en cuatro paredes cuando ustedes desearían hacer su día a día, donde ustedes desearían disfrutar de un día planeado, pero es que al estar privado de la libertad estás a la merced del Estado, en cuatro paredes. Les dejo ese cuestionamiento, pero adicional a ello yo quisiera contarles una historia de un autor nos trae una historia muy importante que valoro mucho. A mí en particular me hizo enamorar totalmente del derecho penal. Y sé que muchos colegas la conocen, sé que muchos estudiantes del derecho la han escuchado mentar en sus pregrados, o quizás otros colegas que no se dedican a esta rama del derecho, no tan compleja, sino profunda, que es el derecho penal. Y es el libro denominado De los delitos y las penas de César Beccaria. Resulta que César Beccaria nos trae una historia desgarradora. El 27 de marzo de 1957, Demians, un desequilibrado mental, fue sentenciado, condenado, por haber herido levemente a Luis XV. Y en esa condena se le sentenció y se le ordenó retractarse. Pero imagínense ustedes el panorama, o sea, estamos hablando de un desequilibrado mental, de una persona que no tiene la conciencia y que está en total desigualdad a una persona que sí tiene su capacidad cognitiva, digámoslo de una manera coloquial, de manera normal. Entonces, en esta sentencia, a Demians se le condena a sostener con su mano una hacha de cera encendida, o sea, tenía fuego el hacha de cera y la tenía que sostener. No sé si se imaginan sostener un objeto lleno de fuego que te está lastimando la mano. Pero adicionalmente, como si no fuese suficiente, Demians
en esa condena por haber herido levemente a Luis XV, también se le condenó a que se le rociara azufre en su cuerpo, se le encendiera, recuerden que tenía en su mano un hacha de cera encendida, pero resulta que cuando le encienden fuego, no lo quema, sino que simplemente lo lastima. Ahora imagínense el escenario adicional, estar ahí en la palestra pública, porque era en la plaza pública, estamos hablando de 1957. Y a Demians le refieren que si quiere decir algo, a un desequilibrado mental, que había sido obligado a retractarse. Le dice, ¿quieres decir algo? Y él lo único que dice es, oh Señor, perdóname Jesús. Es lo único que se menciona. O sea, aparte, a pesar de lo que estaba viviendo, de esa serie de vejámenes, Demians no comprendía lo que tenía que hacer para salir de esa situación. Entonces, como él no se retractaba, seguían los vejámenes. Y el verdugo, por ende, procedió a lacerarlo, a chuzarle el cuerpo por todas partes, sus brazos, sus piernas, sus manos, en la palestra pública. Imagínense los gritos de este hombre que había cometido un error, que era un desequilibrado mental. Y la cara y la sensación en la comunidad de misericordia, de lástima, de no querer estar en sus zapatos por escuchar esos gritos tan desgarradores. Seguidamente siguen los vejámenes y Demians adicionalmente es condenado a que se le rocíe, o sea, a que se le vierta en sus extremidades un aceite hirviendo. Y él lo único que decía era, oh, perdóname Señor. Posteriormente, como Demian no se retractaba, proceden a amarrarle sus extremidades para efectos de desmembrarlo vivo, desmembrarlo enfrente de toda la comunidad, porque había sido condenado, y en la plaza pública. Y por ende empiezan los caballos a tirar de lado y lado, y Demians a gritar de manera desconsolada por lo que estaba viviendo, por el dolor que estaba sintiendo, al mismo tiempo que toda la comunidad se impactaba. Sin embargo, como los caballos no tenían la suficiente fuerza para desmembrar sus brazos, sus piernas, lo voy a decir así, la tortura de Demians duró todo un día en esa comunidad. Todo un día, torturando a un hombre porque había incurrido en un error. Un hombre que era desequilibrado mental. Y para efectos, o sea, no contentos con toda esa serie de vejámenes, Demians, una vez terminan de desmembrarlo, proceden a prenderle fuego y su cuerpo queda en cenizas. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esa es la manera de sentenciar a una persona? Les hago otra pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han equivocado? ¿Alguna vez ustedes han sido una versión de ustedes mismos que ustedes quisiesen cambiar y han creído en esa transformación? Hoy en día que existen psicólogos, terapias, una conexión más con la conciencia, donde creemos que las personas se pueden transformar, que las personas pueden cambiar, que las personas se pueden equivocar. Pero ustedes se imaginan que por un pequeño error, vuelvo y los traslado a esa época, donde la forma de condenar a las personas eran a través de rumores. Alguien rumoraba algo y eran una serie de delitos que no tenían el estudio y el análisis suficiente. ¿Ustedes se imaginan?
eres condenado porque presumimos que te hurtaste, porque tal persona lo dijo, o porque presumimos. Uno de los delitos más famosos de esa época era el adulterio o la hechicería. Presumimos que eres bruja, entonces te condenamos a la palestra pública y te sometemos a una serie de vejámenes. Mi pregunta es, ¿quién es más criminal? ¿El que hurtó algo por necesidad para saciar el hambre de su familia? ¿O el Estado en ese momento con su verdugo que procedía a torturarlo como castigo? ¿Qué crimen era peor? Ahora pregúntense lo mismo con otra serie de delitos. O ahora les pregunto, imagínense ustedes en su familia que alguien incurre en un error. ¿Ustedes querían? ¿Lo desaparecen? ¿O proceden a trabajar con esa persona para transformarla? Los que tienen hijos. Cuando un hijo comete un error, ¿la solución es desaparecerlo de la familia? En esa época, vuelvo y repito, 1957, antes o momentos posteriores, la solución era desaparecer a las personas. Entonces, ustedes recuerdan que el tema principal de este video era la esencia y la naturaleza del derecho penal. Pues les voy a responder. Después de contarles esta tétrica historia, la esencia del derecho penal es ser el límite del Estado, el límite al ius puniendi del Estado. Ese poder sancionador que tiene el Estado hay que limitarlo, porque el Estado no puede volverse más criminal que la persona que incurrió en un delito. El Estado debe proceder a resocializar a esa persona, transformarla y aportar en esa transformación, porque las personas no se pueden desaparecer de la sociedad porque incurrieron en algún tipo de error. Sé que es difícil pensarlo con algún tipo de delitos, pero a medida que vamos realizando más videos, vamos a ir entendiendo un poquito más el tema, para que lleguemos a la conclusión que cuando explicamos el derecho penal de una manera sencilla y fácil, no es una rama tan compleja. Es una rama profunda que toca las fibras de la humanidad y eso la hace compleja. Pero compleja en ese sentido. Pero cuando entendemos las bases del derecho penal, los fundamentos, su norte, su esencia, el papel fundamental que cumple en la sociedad, empezamos a entender un poquito cómo funciona el sistema penal. Espero realizar otro video, no quiero hacer videos muy largos, sino que ir haciendo una serie de videos para efectos de poder ir entendiendo temas trascendentales que quizás algunos consideran difíciles y vamos a tratar de hacer fácil lo complejo. Entonces, en el próximo video seguiremos extendiendo esta temática, la esencia del derecho penal, para que estén pendientes de lo que voy subiendo. Ya posteriormente entraremos al procedimiento penal como tal.